A ver, pensemos. ¿Qué puede ser peor que un papa terrible? Pues ¿qué tal 2 papas? ¿O qué tal 3? Hoy vamos a analizar un colapso muy particular. No uno de moral, que de esos hay muchos, sino el colapso de la institución misma. Esto es el gran cisma de Occidente. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo se arregla una institución que fue diseñada para ser la roca de la certeza cuando esa misma roca de repente se parte en 2? Bueno, la Iglesia del siglo XIV intentó darle una solución, pero digamos que su primer intento fue un poquito contraproducente. Y para que se hagan una idea, la solución que encontraron solo empeoró todo. Así como lo oyen, el intento de la Iglesia por resolver este problema de tener 2 cabezas terminó creando un monstruo de 3 cabezas. Para 1409, el mundo cristiano tenía 3 papas, todos rivales entre sí. Una locura. Para entender cómo es que la Iglesia se partió en 3, primero tenemos que retroceder un poco. Hay que ver por qué el Papa se fue de su casa en primer lugar. La historia en realidad empieza unos 70 años antes del cisma, con lo que se conoce como el cautiverio francés. Bien, a principios del siglo XIV tenemos un choque de trenes. Por un lado está el Papa Bonifacio VIII, que básicamente dijo, para salvarse, todo el mundo tiene que obedecerme a mí. La afirmación más extrema del poder papal que se puedan imaginar. Y por el otro lado tenemos al rey Felipe IV de Francia, un monarca que estaba construyendo una nación moderna y que, por supuesto, no tenía la menor intención de someterse a nadie. Este conflicto de poder explotó en 1303. Los agentes del rey francés irrumpieron en el palacio papal y, la historia cuenta que hasta bofetearon al papa. El vicario de Cristo, humillado. Bonifacio murió un mes después. El poder real había aplastado a la teocracia. Felipe se aseguró de que el siguiente papa fuera francés, Clemente V, quien en 1309 tomó una decisión que lo cambió todo. Movió la corte papal de Roma a Aviñón. Y miren el impacto que tuvo esto. Durante 70 años hubo 7 papas y todos fueron franceses. De los 134 cardenales que nombraron, 113 eran franceses. Para el resto de Europa, la cosa estaba clara. El papa ya no era el padre de la cristiandad, sino más bien el capellán del rey de Francia. O sea, este exilio de 70 años creó una verdadera bomba de tiempo. La Iglesia estaba dividida. Por un lado, una facción francesa que manejaba todo, y por el otro, el pueblo de Roma que exigía que su obispo volviera a casa. En 1377, el Papa Gregorio XI finalmente regresó a Roma. Y al año siguiente, se murió. El escenario estaba listo para la explosión. La muerte de Gregorio en Roma fue la chispa que encendió la pradera. Los cardenales, que eran casi todos franceses, tenían que elegir a un nuevo papa en una ciudad que los odiaba y que tenía pánico de que se fueran otra vez. Y la ciudad estalló. Las multitudes rodearon el Vaticano y su grito era uno solo. Querían un papa romano o por lo menos italiano. Amenazaron con matar a los cardenales si no lo hacían. Imaginen la presión. Era una situación de terror absoluto. Aterrados, los cardenales eligieron rápido a un italiano, Urbano VI. Pero muy pronto se dieron cuenta del error que habían cometido. El tipo era un tirano insoportable. Así que se escaparon de Roma y unos meses después, los mismos que lo eligieron dijeron, ¿saben qué? Esa elección no vale porque nos amenazaron de muerte. Y acto seguido eligieron a un nuevo papa, uno francés, Clemente VII, que por supuesto se regresó a Aviñón. Y así, Europa se partió por la mitad. Pero ojo, no fue por una cuestión de teología, fue pura y simple política. La regla era fácil. Dime quién es tu enemigo y te diré quién es tu papa. Si Francia apoyaba a Aviñón, su enemigo de toda la vida, Inglaterra automáticamente se iba con Roma. Y aquí es donde la cosa se pone teológicamente aterradora. Piénsenlo. Cada papa excomulgó al otro y a todos sus seguidores. Y según el dogma de la época, fuera de la Iglesia no hay salvación. La pregunta para la gente común era terrible. ¿Qué mitad de Europa, por seguir a un antipapa, estaba condenada a irse al infierno? Este desastre duró 30 años. Los papas originales se murieron, pero sus sucesores siguieron con el pleito. Europa estaba desesperada. Y en medio de esa desesperación surgió una idea radical.
Esta teoría se llamó conciliarismo. La idea en el fondo era sencilla. Si los papas son el problema, entonces el cuerpo de la Iglesia, reunido en un concilio general, tiene la autoridad para salvarse a sí misma. ¿Por qué? Porque su autoridad viene directamente de Cristo, no del Papa. Así que el plan parecía perfecto, ¿no? Cardenales de los dos bandos se reunieron en Pisa en 1409. Se declararon un tribunal supremo, juzgaron a los dos papas como herejes, los despidieron y para unificar a la Iglesia eligieron a un nuevo y único papa. Parecía la solución ideal. ¿Qué podía salir mal? Pues hubo un pequeño problemita. Los dos papas que habían sido depuestos simplemente se negaron a renunciar. Dijeron que el concilio era ilegítimo. Así que la brillante solución para el problema de los dos papas fue crear un tercer papa. La Iglesia ahora tenía 3 cabezas, un desastre total. El fracaso de Pisa dejó algo claro. Se necesitaba poder de verdad. Así que en 1414 entró en escena el poder secular, el emperador Segismundo. Él forzó una solución. Convocó un nuevo concilio en Constanza y esta vez, para que quedara claro que iba en serio, había un ejército vigilando. Cuando el Papa de Pisa intentó huir, el concilio hizo algo revolucionario. Emitieron un decreto llamado Aex Sancta. Esta es quizás la declaración más radical en toda la historia del papado. Decía, en resumen, que un concilio general recibe su poder directamente de Cristo y por lo tanto está por encima del Papa. Y con este poder supremo en sus manos, el concilio se puso a limpiar la casa. Depusieron al Papa de Pisa, depusieron al de Aviñón y aceptaron la renuncia del de Roma. Con los 3 tronos vacíos, el concilio eligió a un nuevo y único papa, Martín V. Por fin, el cisma había terminado. Victoria, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. La Iglesia se salvó, sí, pero lo hizo adoptando una doctrina, el conciliarismo, que el catolicismo de hoy considera una herejía. Y esto, amigos, crea una paradoja sin solución. Fíjense en esto, en 1415 el Concilio de Constanza dice que es superior al Papa, pero saltamos a 1870 y el Concilio Vaticano I declara como dogma de fe que el Papa tiene supremacía absoluta y que nadie, pero nadie, puede juzgarlo. Son 2 ideas que se cancelan la una a la otra. Y aquí está el círculo vicioso del que el papado no puede escapar. La línea de papas actual solo es legítima si Martín V fue un papa válido. Pero su elección solo fue válida si el concilio tenía el poder de echar a los otros. Pero ese poder se basó en una idea que hoy es considerada herética. En resumen, el papado moderno se basa en un acto que, según sus propias reglas, es ilegal. Así es. El papado moderno le debe su existencia a un acto que su propia doctrina condena. Es la contradicción institucional definitiva. La roca de la unidad se salvó gracias a una acción que hoy se consideraría la mayor rebelión posible. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Puede la legitimidad de una institución basarse en un acto que sus propias reglas definen como ilegítimo?